Les agradezco mucho que estén aquí. Yo soy Tania Hernández Martínez, soy psicóloga, arteterapeuta, orientadora vocacional y maestra en el método de aplicación mental. Y el día de hoy, bueno, pues les voy a hablar de un tema que a mí en particular me apasiona como buena arteterapeuta y que bueno, que es el arte como un recurso para el manejo del estrés, ¿ok? Yo creo que hoy en día todas las personas estamos en un punto en donde si no aprendemos a hacer como ese manejo del estrés, entonces es como si solitos nos pusiéramos el pie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda el arte? Pues precisamente es un medio de contención para poder como detenernos ante situaciones que nos pone o nos dificultan en la vida. Bueno, para empezar tenemos que entender que el estrés es parte fundamental de nuestra vida, o sea, no es malo y no nos podemos deshacer de él. Vamos, les voy a explicar antes de entrar como en materia de las técnicas como tal, pero les voy a explicar que el estrés se divide en tres tipos diferentes. El primer tipo es el eustrés, que justamente es como el estrés bueno, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué bueno? Porque este estrés es el que nos mantiene a salvo y nos pone como la manita como para esta situación que nos puede mantener alerta. Ajá. ¿Cuál es una situación en donde se presenta el eustrés que nos puede llevar de la vida cotidiana? Por ejemplo, cuando vamos a cruzar y están estos semáforos que tienen este sonido, tit, 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 nos va dando la opción de que son ciertos segundos para cruzar. Pero cuando el tiempo para cruzar se acaba, entonces no sé si se han dado cuenta que el tiempo lo empieza a marcar un sonido más rápido y empieza a hacer ti, 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 para que te atravieses pronto y entonces pues no estás en riesgo. Justamente ese es un ejemplo de eustrés. Pues esta sensación de impulso que nos da como de córrele porque ya nos va a cambiar la luz en verde y si no, pues nos apachurran los carros. Entonces, ese es el estrés, ¿no? El eustrés, perdón. Esta parte en donde nosotros estamos como empezando a ponernos como a salvo de alguna situación. Entonces, ese no nos genera ningún daño y además es natural y muy necesario además en nuestra vida cotidiana. Porque se imaginan que no tuviéramos eustrés, ¿cómo nos pondríamos a salvo? ¿Cómo en algún momento podríamos poner nuestra vida en una situación resguardándonos lejos del peligro? Por ejemplo, esta parte de la alarma sísmica. Si no tuviéramos esta acción y esta reacción de los tres, no buscaríamos al que suene la alarma sísmica, no buscaríamos un lugar seguro. Ajá. Entonces, este tipo de estrés es un estrés bueno, es un estrés sano, que es el eustrés entonces. Ajá. Luego viene el otro tipo de estrés, que es un estrés tolerable también, pero nos pone en situación, o sea, nos pone como en riesgo o nos saca de un momento de equilibrio en nuestra vida. Porque, por ejemplo, este estrés como tolerable que podemos manejarnos en nuestra vida puede ser cuando algo nuevo nos sucede y está totalmente fuera de la contemplación que nosotros podemos llegar a tener. Por ejemplo, si nos despidieran de nuestro trabajo. O sea, eso de manera inmediata nos genera estrés porque dependemos, a lo mejor esa es nuestra fuente más fuerte, etcétera, etcétera. Pero entonces no lo esperábamos o nos diagnostican una situación o una enfermedad o nos ponen, no sé, se muere algún familiar. Entonces ese tipo de estrés, aunque es tolerable, nos pone en una situación como más en jaque. Pero justamente es tolerable, no nos rompe, no nos impide seguir nuestra vida cotidiana. Pero existe otro tipo de estrés que es un estrés ya realmente tóxico. ¿Cuál es el estrés tóxico? Bueno, pues el estrés totalmente tóxico es el que ya se vuelve crónico y el que además les puedo decir que muchas veces son solamente pensamientos que nos mantienen en un estado estresado,
pero que además ni siquiera esas cosas pueden ser reales. Ajá. ¿Les suena o tienen alguna idea de este estrés tóxico? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo sencillo. Eh, Ahora que pasó como todo este tema del eclipse, ¿no? Que es un tema como muy reciente. Mucha gente o en muchas situaciones, en muchas regiones, empezó a decir que después de la oscuridad, que nunca más iba a volver a salir el sol, que íbamos a quedar en oscuridad total y todo este tipo de situaciones. Y entonces eso a muchas personas les empezó a generar estrés, un estrés tóxico porque ya se acercaba la fecha y ya todo el mundo estaba súper espantado, ya no sabían ni siquiera si sí iba a pasar o no iba a pasar, o si en ese sentido sí sí iba a volver a salir el sol o no. Entonces, este estrés tóxico muchas veces viene de situaciones que ni siquiera son reales y que ni siquiera van a pasar, ¿eh? Pero entonces nos empieza a enfermar porque está muy constante en nuestra vida. Ujú. ¿Les ha pasado que cuando tienen alguna situación en donde ya su cuerpo además empieza a ser consciente de que hay un estrés constante y permanente? No sé si les pasa que su cuerpo empieza a reaccionar. A mí, por ejemplo, de manera particular me pasa que cuando ya mis niveles de cortisol que se aumentan por el estrés, me empieza a dar comezón. Ujú. O cuando pasa una situación así muy estresante a mí, me empieza a dar comezón. Ese estrés es ya tóxico porque ya nos está generando un malestar posterior a lo que solamente tendría que ser algo de alerta, que se tiene que ir rápido. Entonces, ante este estrés tóxico, es justamente al que tenemos que aprender a manejar de una manera diferente. Entonces, si tenemos un estrés constante y va hacia adelante, ahí nos sentimos con colitis, tenemos diarreas nerviosas, o sea, todo el punto de nuestro cuerpo se empieza a salir de equilibrio. Entonces, una vez ya que podemos saber que el estrés tóxico es el que tenemos que aprender a manejar, también nos podemos dar cuenta que el estrés, pues es lo que también nos potencia en la vida para poder salir adelante. Ajá. Todo aquello que el estrés que se genere sea de manera constante. Ajá, o sea que no podamos estar un momento tranquilos, nos va a generar estrés tóxico. Es decir, todos esos momentos en donde estás, híjole, ya perdí esto, híjole, no tengo, o cuando nos separamos de una persona o una pareja, es como lo extraño, este típico de todas las canciones me recuerdan a lo que estoy pasando, eso como está presente, presente, presente todo el día, entonces eso nos genera el estrés tóxico. Pero lo que les decía, que es muy importante de considerar, es que el estrés es también lo que nos potencia a darnos cuenta de lo que somos capaz y a poder madurar y progresar en la vida. Ujú. Si no tuviéramos situaciones de reto, si no tuviéramos situaciones de estrés, no sabríamos de lo que seríamos capaz. ¿Les ha pasado por ahí que muchas veces decimos, es que si a mí me pasa esto, yo me muero, ¿no? O es que si a mí se me fuera esto, o si yo perdiera esto, esto me generaría y yo no podría con eso, me muero. Pues sorpresa, porque muchas veces nos pasan ese tipo de situaciones y ¿qué creen? No nos morimos. Tenemos que aprender a pasarlo, a saltarlo, a salir adelante y entonces enfrentarnos a ello, ¿ok? Es muy importante que estas cosas que nos pasan de estrés lo podamos ver como una posibilidad de crecimiento. Eso de manera particular, yo con mis pacientes lo trabajo mucho y es lo que intento que ellos puedan entender, que estas situaciones que nos sacan del equilibrio también son una posibilidad de crecer y una posibilidad de conocer nuestras capacidades, nuestras habilidades y también de darnos cuenta de lo que te decía, ni te mueres, pero, y entonces cuando ya pasa dices, híjole, yo creí que cuando me pasara algo así moriría, pero no me morí, ya me di cuenta que sí lo puedo saltar, que sí puedo salir adelante de eso, ¿no?
Entonces, el arte en sí, ¿qué es lo que nos va a provocar en nuestra vida? El arte en sí, uno, nos va a provocar serotonina y dopamina, que es lo mismo que nos genera cuando hacemos ejercicio o damos un abrazo o nos reímos a carcajadas. La serotonina y la dopamina son estas sustancias que nos hacen sentir felices y que nos hacen sentir placer ante la vida. El arte lo provoca en cualquiera de sus expresiones. También el arte nos va a ayudar a reducir el cortisol, que era lo que les explicaba hace ratito. Si el cortisol sube, entonces nos da la dermatitis, nos empiezan a pasar situaciones y el arte hace que ese cortisol baje y que estas situaciones físicas, pues también. Y otra de las cosas más importantes es que el arte nos provoca concentración, enseña a nuestro cerebro a tener la atención centrada en algo y no divagar y estresarnos más, ¿ok? Les puse unos ejemplos de lo que podría ser la representación del arte y además también se los puse porque muchas veces me ha pasado, a mí en lo particular me pasa. Cuando doy algún taller arte terapéutico, siempre la gente me responde, no, pero es que yo no tengo, no soy buena para las manualidades, ¿no? No, es que eso no es para mí porque las manualidades no, yo no soy nada buena para eso. Bueno, no, este tipo de estrategias que se toman para contener las situaciones en terapia no tienen nada que ver con la estética o el que seas bueno o no seas bueno. La expresión que nosotros podemos tener a través del arte y la contención solo tiene como finalidad eso, que puedas expresar y que puedas contener. No te tiene que salir bonito, no tiene que ser, o sea, no tiene que ser la pintura que ya vamos a ir a vender al jardín del arte, nada. Solamente es contener, ¿no? ¿Y cuáles son las que yo te recomiendo o las expresiones artísticas que te recomiendo para manejar y controlar el estrés? Son las siguientes. Es el dibujo, la escultura, la escritura y el bordado. Ajá. En cada una de estas podemos contener las situaciones de estrés porque justamente nos dan la posibilidad de centrarnos, de fijarnos un objetivo y además de actuar sin pensar y hacerlo de una manera más intuitiva. El dibujo no es necesario que seas como un gran dibujante. Hoy en día ya, por ejemplo, en muchas aplicaciones, tú le pones, por ejemplo, mariposa, ¿no? Y entonces imprimes la mariposa y la puedes dibujar, la puedes pintar. Recuerda que no tiene una finalidad estética, sino tiene una finalidad terapéutica. Y bueno, la escultura, esta parte de crearlo. ¿Por qué es importante que encuentres tu arte? Porque lo que les funciona a unos no nos funciona a otros. Ajá. Entonces, tenemos que explorar entre nuestras personalidad también qué es lo que nos funciona más. No a todos nos funciona lo mismo, ¿ok? Entonces, una vez que hayas explorado y que encuentres aquella expresión artística en la que tú te sientes mejor, entonces entra directamente a ella, llévala directamente a ella y empieza a vivirla. Ahora, ¿por qué toda esta parte del arte nos ayuda? Porque nos hace mantenernos en el momento presente. Entonces, de aquí, para que ya salgan como en ese sentido, chicas, bien listas para empezar a llevarlo a cabo, les recomiendo lo siguiente. Número uno, concéntrate, ya que hayas decidido qué vas a hacer, si vas a escribir, si vas a pintar, si vas a bordar, concéntrate en ese momento solo en el diseño. Ajá, eso te va a llevar a que tus pensamientos no divaguen y no generes estrés en ese momento. Entonces, si tú ya decidiste que vas a hacer una fotografía de mochilas, no sé, se me ocurre, ¿no? Entonces, solo vas a estar centrada en buscar mochilas, en buscar bolsos, o sea, en buscar la temática que ya tienes. Si tú vas a hacer un mandala, entonces vas a concentrarte en solo la forma del mandala, ¿ok?
Si vas a hacer un bordado que a lo mejor tú estás creando, entonces ya sabes que vas a hacer un planeta y solo te vas a concentrar en eso. Eso nos aleja de que estemos pensando en otras situaciones que nos generen estrés, que es el estrés del tóxico porque es permanente, ¿vale? Después, la segunda recomendación es permite que la intuición se manifieste. Es decir, no trates de que, ay, es que esto no combina con este, ay, es que este no se ve bonito así. No, enfócate solamente en lo que sea intuitivo para ti, ¿ok? Si yo creo que este verde con este rojo los voy a combinar y se van a ver súper bien, hazlo. Y luego, algo súper importante es que puedas generar un pensamiento base que te acompañe en lo que vas a hacer, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de una pintura? Entonces, vamos a pintar y yo en este momento me siento en una situación, necesito hacer algo que me ayude porque estoy pasando momentos de mucha transformación y de mucho cambio. Entonces, desde lo que vas a diseñar, puedes empezar a darle un sentido. A lo mejor busca un símbolo que tenga que ver con procesos de transformación. Entonces, yo pondría una mariposa. Ajá. Entonces, ya que tengo mi mariposa en mi tela porque la voy a bordar o porque la voy a pintar o porque voy a tomar fotografías de ese momento, del momento de una mariposa, entonces ya estoy concentrada en el diseño, ¿ok? Entonces, ¿cómo la voy a comenzar? Bueno, empieza con la primera pincelada, con la primera puntada, con el primer disparo de la cámara para que se empiece a manifestar la intuición. Y después tú te vas a dar cuenta, una vez que entras al bucle, todo lo demás se va a venir dando solo. Y ahora, ¿cómo vas a generar un pensamiento base? Si tú vas a hacer esta actividad porque te sientes estresado por algo en específico, entonces tu pensamiento base va a ir en pro de lo que quieres resolver. Ujú. Entonces, ya que estás bordando, hazte solo un pensamiento base, que aquí les voy a poner algunos ejemplos. A lo mejor puede ser, suelto y libero todo lo que me tiene estresada, ¿no? Y solamente lo puedes hacer cortito, suelto y libero. Entonces, empiezas a la puntada y suelto y libero. Suelto y libero. Durante toda tu creación, mantén esa frase neutra para ti. Otra frase que les puse aquí es calma y paz para mi vida, ¿no? Entonces, desde que inicias el proceso hasta terminar el proceso, calma y paz para mi vida, ¿vale? Otra que les puse, todo fluye y se resuelve a mi favor. Dando como estas frases le van a dar contención y respuesta a las situaciones de estrés que puedas estar trabajando. Ajá. Y que bueno, pues tu pensamiento entonces no solo está creando, sino también está generando equilibrio para que el estrés baje, el cortisol se mantenga en un nivel controlado y no te generen este tipo de situaciones que ya decíamos, comezones, dermatitis, inflamación, insomnios, dolores de cabeza y todo lo demás. ¿Ok? Bueno, entonces, chicas, si les quisiera yo pedir que en este momento pudieran cerrar un momentito sus ojos, ya para ir como cerrando. Cierren un momentito sus ojos, dense una respiración profunda y ya que hayan respirado, que tengan como consciente cómo se encuentran en este momento, les voy a pedir que imaginen que entre sus manos tienen una bolita de plastilina. Y entonces comienza a mover tus manos como si estuvieras moldeando o modelando esa bolita de plastilina.
Mueve tus manitas con tus ojos cerrados, permite que todos los sonidos que estén alrededor se manifiesten. Solo comienza a mover tus manos. Y ya que tienes moldeada tu plastilina suavecita, ajá, entonces crea una figura con tu bolita de plastilina. Haz todos los movimientos con tus manos que te den una figura, que sea lo que te decía, esa figura que en este momento sea lo que necesites, que en este momento saque lo que tengas que experimentar y si puedes, de una vez genera tu pensamiento base. Yo fluyo, todo está en armonía, lo que cada una de ustedes necesite. Ahora, ya que tienen esa figurita formada y que tienen esta sensación, quiero que me digan una cosa. Nuestro cerebro tiene la valiosa capacidad de llevarlo a ciertos lugares sin que estemos presentes. Ajá. Es decir, su cerebro no sabe que no había bolita de plastilina. Ajá. No lo sabía, pero lo trabajó. Entonces, en este momento se dan cuenta como cualquier situación que pudiera estar generando estrés en el momento, la pueden cambiar con el simple hecho de ponerle intención. Por lo que te decía, si hay alguna situación que te está apurando y empiezas a moldear y dices, fluyo con la situación o todo se resuelve para el bien, entonces empiezas a dar un mensaje y tu cuerpo, tu cerebro, tus niveles reaccionan. Ajá. Esto se los digo porque hay momentos en donde nos ponen y nos rompen eh, como en mucho estrés, como lo puede ser un asalto, el choque de algún carro. Entonces, en ese momento a veces no tenemos una plastilina a la mano, pero no es necesario. Dale a tu pensamiento lo que necesita y créalo, ¿ok? Entonces, bueno, chicas y chicos y los que nos vean posteriormente, pues no me queda más que agradecerles muchísimo su presencia en esta conferencia virtual como parte del aniversario de Sayume, sí, y como parte, bueno, pues del autodescubrimiento que siempre se promueve para cada uno de nosotros. Les agradezco mucho su participación. Les mando un abrazo bien fuerte a todas y que la celebración se extienda hasta donde cada uno de ustedes está y que pues bueno, les agradezco mucho y que solo el bien se presente en sus vidas. Un besote, nos vemos, gracias.